queremos seguir por allí, pero desde otra óptica, desde otro matiz. En este tiempo hemos vivido tiempos convulsionados, hemos visto cosas que nunca imaginaríamos. Nunca nosotros imaginaríamos ver cosas que hemos visto en estos 2 últimos años. Desde las legislaturas en los diversos países, desde algunas guerras que se han dado terribles, crisis humanitaria en otros países muy cercanos de nuestra región. Obviamente la crisis sanitaria y de salud que estamos, ¿verdad?, solventando con la ayuda del Señor por ahora, y sabemos que Él nos ha guardado y nos va a seguir guardando, pero sobre todas las cosas, la crisis más profunda que nosotros estamos peleando contra ella, quizá usted no se ha dado cuenta, pero en esta mañana le llamaré la atención hacia que usted despierte, es la crisis de la fe. Porque todo eso se argumenta en base a algo, en base a lo que el hombre quiere creer. Y todo este conglomerado de legislaturas, de programas, de diversas frentes que hemos visto tienen algo en común. Cuestionan la palabra de Dios y buscan tener, ¿verdad?, su propia autoridad basada en el conocimiento de los hombres. Tanto así que nos dicen que ya no, un hombre no es hombre, sino que puede llamarse palito, ramita, usted quiera, dice. Ese es el extremo, ¿verdad? Como usted quiera, y si a usted le parece bien, eso está bien. Inclusive hasta allá hemos llegado. Pero nosotros, en vista de eso y tratando de exaltar la palabra de Dios, hoy queremos compartir algo. Quiero que vamos a estar en algunos libros, y es el antídoto que nosotros tenemos y siempre hemos tenido para todo esto, porque nada de esto es nuevo. Durante la evolución, el transcurrir de la iglesia desde su primer día hasta hoy, han vivido similares desafíos. Inclusive el pueblo del Señor también los vivió. Y el libro de Oseas en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos pone o nos lleva a pensar en una circunstancia que nosotros no podemos permitir. Y quiero que usted pues pueda buscarlo conmigo. Oseas 4:6 es profeta menor del Antiguo Testamento. Yo sé que para algunos es un acertijo encontrarlo. Él se esconde, parece que se esconde, ¿verdad? Oseas, Miqueas, Amós, Abdías, todos esos profetas se esconden, pero no, están allí. Y quiero partir de este escenario. ¿Cuántos tienen Biblia? Y la tienen digital también, vale. Vamos a levantar nuestra Biblia, hermano. Levante su Biblia los que tienen Biblia. Amén. Esto es importante. Usted va a ver por qué. Y la que lo tienen en el celular también, pero que la tengan ahí. Eso es importante. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sigue diciendo algo aún más potente. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabra complicada, hermano. Circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese contexto. Estaba viviéndose, el profeta Oseas fue llamado por el Señor para reprender al pueblo por circunstancias de las cuales yo no voy a desarrollar,
en esta oportunidad. Pero esta sacerdocio, un lugar especial, un lugar donde solamente lo ejercen aquellos que Dios les permite, ¿verdad? En ese tiempo, estamos hablando en esa época, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y es que la batalla que nosotros enfrentamos en este momento tiene una trascendencia generacional. Lo que nosotros estamos viendo hoy no se quedará allí. Lo que busca es minar nuestra sociedad a tal punto de destruir todo lo que levante y exalte al nombre del Señor Jesucristo. Y la ruta ahorita mismo más directa, obviamente, es la familia, los valores. Y eso, como dice la Escritura, nosotros no lo vamos a permitir. Porque si usted le dicen, bueno, te voy a reprender, te voy a hacer pasar dificultades, te voy a hacer esto y otro, usted dice, yo puedo lidiar con eso. O bueno, pues me la busqué. Pero si te dicen, y eso tendrá y afectará a tus hijos, yo estoy seguro que usted se levanta de su silla y comienza a hacer algo. Porque sabe que ellos son indefensos, sabe que ellos no tienen comprensión total de las cosas, sabe que ellos, ¿verdad?, tienen un gran valor para nosotros. Amén. Y así el Señor de igual manera nos ve como sus hijos. ¿Y de qué quiero hablar hoy? ¿Cuál es el deseo en mi corazón de motivarles? Pues es exaltar la palabra. Y exaltar de que ella, el Señor nos la dio, y todo aquel que se alejó de ella, todo momento en que el pueblo de Israel la rechazó, sufrió grandes consecuencias. Y Oseas nos está hablando detalladamente de esto. Y una de las cosas que estuve pensando y que podría exaltar la palabra, ¿cómo nosotros podríamos, qué elemento de la palabra? Quizá algunos de los hermanos conocen que para nosotros ella es la autoridad, ella es infalible, ella es inerrante. Y me quedé con esta que vamos a hablar hoy. Ella es inspirada por Dios. Y si nosotros partimos de ahí, las ventanas de nuestros ojos, las puertas de nuestra mente se abrirán en una dirección correcta, y sin duda podemos corregir mucho del rumbo que llevamos. La palabra de Dios es inspirada. Bien, eso pues nos dice mucho a aquellos que tenemos un background o unos antecedentes cristianos, pero aquí también pueden haber algunos que no. Y vamos a tocar algunos elementos que pueden ayudarnos a comprender por qué decimos que es inspirada. Vamos a ver en la palabra algunos textos muy específicos. Pero, ¿qué no es inspirado? Quisiera yo mencionar. ¿Qué no es inspirado? Una novela, pues, es inspirada. Una novela es inspirada. Un hombre, un autor, ¿verdad?, después de tener un desamor, ¿verdad?, después que lucha, ¿verdad?, con esos sentimientos, puede inspirarse y escribir y redactar un libro que se puede vender muy bien porque tiene una tremenda estructura, una muy buena redacción, una capacidad de captar nuestra atención. Eso es inspirado, pero ese es inspirado por el autor. Y eso no es inspirado por Dios, eso es inspiración. Un pintor tiene inspiración también. Un pintor ve la hermosa ciudad de Panamá desde el Puente de las Américas y puede ver la bahía de Panamá y sin duda preparará un lindo lienzo de esa escena. Estamos hablando de inspirar. Y él se puede inspirar en eso y crear una bonita pintura, una estampilla, una imagen que trascenderá al mundo. Y todo el mundo reconocerá por medio de esa imagen qué linda es la ciudad de Panamá. ¡Wow! Es hermosa. Qué grandes, y lo primero que les llama la atención es qué edificios tan enormes. Panamá es chiquitita, pero mira eso se ve como New York.
Miami, y es verdad, así se ve. Usted pues, ¿verdad? Escucha en la radio, un artista, un cantante, un autor se puede inspirar y puede crear bonitas melodías con una letra inclusive que tenga un buen significado, ¿verdad? Todos podemos recordar algunos de ellos como Patria, poesía también, Patria, y por allí nos podemos ir observando lo que causa y el producto de la inspiración. Pero en este tiempo vemos otra inspiración también, aquella que nace desde lo profundo del yo del hombre, ¿verdad? Y es el humanismo que muchas veces nos desborda. Dice, yo tengo, yo quiero, yo soy, yo hago, etcétera, etcétera. Y eso a la hora de encontrarse con la palabra de Dios genera una reacción que tenemos que tener cuidado. Y es el evangelio voy a leer la palabra, antropocéntrico. La palabra de Dios inspirada, pero también está compitiendo con un hombre que quiere amoldarla a lo que él le favorece y a lo que en este momento de la historia se le acomoda. Entonces, pone en segundo lugar y en segunda situación lo que dice la palabra, porque él prefiere creer lo que él dice que es lo que se debe creer. Y en eso estamos hoy. También vemos, ¿verdad?, otra de las amenazas. El apóstol Pablo habló muchísimas veces sobre los falsos maestros, en Gálatas, en Efesios, en Corintios, y hizo fuertes reprimendas sobre esto. ¿Por qué? Por lo mismo. En diversas circunstancias la iglesia también vivió la amenaza, como hoy la vivimos, de acomodar lo que dice la palabra a nuestro antojo. Y cuando eso sucede, nosotros estamos perdiendo de vista que la palabra la inspiró Dios. Cuando yo pierdo de vista que la palabra la inspiró Dios y la pongo y toma el lugar de cualquier otro libro de conocimiento natural y humano, mi fe se va al piso. Y nosotros, como llama y reprende aquí el Señor a Osea y le dice al pueblo, conocemos esto, y hoy más que nunca el pueblo tiene que velar por el conocimiento de la palabra de Dios. Abramos 2 rayitas, igual la doctrina. Y partiendo de ahí, yo solamente quiero hoy en esta oportunidad hacer énfasis sobre inspirada. Inspirada. ¿Qué pasa y qué respuesta tiene la palabra para estas tendencias que aparecen hoy, inclusive en corrientes de la fe? El dinero, la prosperidad y sin número de estos elementos. Vayamos a ver a 2 de Timoteo. Usted conoce este texto, pero ahí hay una palabra que lo resume todo. 2 de Timoteo 3. Vamos a leerlo rapidito. Y usted podrá recorrer conmigo algunos elementos de la palabra del Señor que hoy quiero compartirle. A mí se me perdió 2 de Timoteo. ¿Lo tenemos, hermano? Sí. Dice el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 16. Estuvimos compartiendo hace algunos domingos sobre esta porción y dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso quiere decir absolutamente toda.
¿Qué pasa? Nosotros, pues, no hay áreas de la Escritura que no son cómodas. Todo el consejo de Dios tiene, como dice ahí y desarrolla el texto, tiene disciplina, nos redarguye, ¿verdad? Nos llama, ¿verdad?, a corrección. También nos enseña, que es lo que estamos hoy ejerciendo, y nos instruye. ¿Qué pasa cuando algunas de esas áreas no son, ¿verdad?, las que se acomodan al momento y en esta época de la humanidad? La palabra comienza a ser disminuida. Se comienza a minimizar el alcance que ella tiene para la sociedad y para nuestra vida. Y eso es muy delicado. Y dice el apóstol aquí escribiendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda, es toda. Todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, busca revelarnos su carácter, su voluntad, sus deseos, las promesas que hay en Él, su personalidad, pero toda. En un momento, en un tiempo de la historia donde todos buscan aferrarse a lo que ellos creen que es lo correcto, usted y yo nos vamos a aferrar a lo que dice la palabra del Señor, porque toda ella es inspirada por Dios. Si nosotros tomamos en esta oportunidad, en esta mañana, ese desafío, de seguro podremos cosechar prontamente buenos resultados. Y todos queremos buenos resultados para nosotros, pero también para nuestra familia. Cuando nosotros vamos y nos vamos al detalle de la palabra inspirada, hay un término en griego que habla sobre el exhalar. Dice que el término que está tratando, ¿verdad?, que está tratando de traducir aquí, nos habla de que la palabra fue exhalada por Dios. Fue parte de su respiración. ¿Usted sabe y puede imaginar eso? Hagamos silencio, total silencio ahorita. Si usted se concentra, aquí quizás sea difícil, los aires y todo eso, pero si usted se concentra en su casa y hace este ejercicio, usted solamente va a escuchar el latido de su corazón y la respiración. Y usted puede imaginar que Dios está respirando y está emanando su palabra. Eso es lo que trata de transmitirnos, ¿verdad?, la palabra inspirar. Viene del mismo Dios, de su mismo espíritu, de su mismo carácter, de su mismo ser, de lo profundo, de lo más profundo y hondo de sus entrañas, su palabra. Usted sabe que si usted hace otro ejercicio y trata de hablar sin respirar, va a llegar un momento en que usted va a comenzar a hablar como Nemo, como el pescadito que se queda y se desinfla porque se ha quedado sin aire. Pues lo que nosotros tenemos que velar es que nosotros no podemos quedarnos sin ese aire, sin su palabra. Cuando usted la cercena, cuando usted la escucha a su acomodo, cuando usted la lee a su gusto y en la parte que le gusta y que le conviene, usted está perdiendo de que el mismo Dios ponga en usted su aire de vida. Nosotros sin aire, sin el oxígeno, no somos nada. Por eso los dos elementos que el Señor utiliza muchísimas veces en su palabra es aire, agua, fuego también. Son elementos primarios para nuestra vida. Cuando el Señor nos dio su palabra, exhaló en él, es su respiración, es su ser, es toda ella, reúne los atributos, cualidades que Dios mismo
nos quiere transferir a nosotros. Eso es inspiración. No es aquella de los pintores, de los cantores, ni aquellos de los fotógrafos o aquellos que crean guiones, novelas, no. Estamos hablando aquí del mismo Dios, dándole vida por medio de su palabra. Palabra inspirada. En el transcurrir de la historia hemos visto circunstancias tensas. Nosotros estamos viviendo una, pero esta no es la única que ha pasado. Cuando Martín Lutero clavó sus reformas, cuando él dijo es imposible, yo no puedo soportar esto que se está viendo, fue por causa o la gota que derramó ese vaso fue la indulgencia. Lo que se estaba llevando a cabo por parte de la iglesia. Y esto nos lleva a otro elemento. Y es que la palabra de Dios, su inspiración, nunca jamás podrá estar al igual que la tradición de nosotros los hombres. Nunca, eso es imposible. Es querer tapar el sol con un dedo. Porque yo no tengo ni el alcance, no tengo ni la sabiduría, ni conozco el futuro, ni estuve en el inicio, pero Dios sí. Y cuando ese episodio de la historia nos habla, dice la historia, que lo que llevó, o ya esa incomodidad, ¿verdad?, llegó a desbordar, fue que se crearon las indulgencias para recaudar fondos y con ellas te absolvían de tu pecado. ¿Verdad? Alejandro, sí. ¿Qué pecados tienes tú? Bueno, yo tengo esto. Bueno, eso vale $500. Está bien, sí. Yo lo voy a pagar. Aquí está Alejandro. Chiqui. Aquí está. Usted es santo ya. Vaya rumbo al cielo. Y si en el camino, pues traiga 500 más para poderle hacerle otra indulgencia. Y esto se llevó por campaña por muchas ciudades de la Europa de aquel entonces. Y fue algo que comenzó, ¿verdad?, y que catapultó el movimiento de la protesta. Por ende, nosotros tenemos que recordar, y por eso la palabra que recibe Osea es: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, de que las cosas que nosotros estamos viviendo hoy no son nuevas, sino que han pasado en otros escenarios en un diferente tiempo, pero no son nuevas. Y a todas de ellas nosotros tenemos el antídoto. Dios nos los ha dado. Siempre ha sido su palabra. Siempre ha sido su palabra. Nunca la palabra de Dios puede estar al igual que la tradición de los hombres. Y es allí donde nosotros, ¿verdad?, podemos aquí recalcar y diferenciar con claridad la doctrina. La doctrina es fundamental. Y cuando la palabra del Señor se equipara a alguna revelación o algún código o alguna cosa, cuidado, porque eso no huele bien. La palabra de Dios para nosotros los creyentes es la autoridad número 1. Su palabra. Ella es inspirada. Ella es infalible. Nosotros, ¿verdad?, en este tiempo también estamos viendo esos escenarios. Porque, como ya les dije, lo que vivió Lutero y lo que han vivido otros hombres de Dios, y lo que vivieron inclusive los apóstoles, no es nuevo. No es nuevo. Recuerda en el libro de Apocalipsis, el pastor predicó sobre 2 iglesias. Y una de ellas, en efecto, el Señor le dice: porque tienes allí a los que doctrinan la doctrina de Balaam. Doctrina falsa. Falso maestro. Evangelio de hombre. Hoy, de igual manera, nosotros nos enfrentamos a un hito en la historia. En un momento de la historia crucial, donde podemos, si nos descuidamos,
caer también en la condición que cayó el pueblo de Israel cuando fue reprendido en este momento. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de impulsar en esta mañana. Dice el apóstol Pedro, vayamos allá, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro. Si usted dice, pero ¿cómo es posible que un libro, verdad, que tenga tanto tiempo, cómo es posible que pueda ser aplicable a nuestro hoy? ¿Cómo es posible? Y esas preguntas pueden que en algún momento, verdad, lleguen a su mente, son válidas, no estamos acallando esas dudas, al contrario, creo que la palabra las despeja de manera brillante y es bueno para que nuestra fe crezca. Dice el apóstol Pedro en la primer capítulo de su segunda carta, en el versículo 16, le está hablando, ¿verdad? Leamos el saludo para tener, ¿verdad?, un base. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al versículo 16. Y Pedro nos da una de las explicaciones más exactas para esta oportunidad, creo, muy acertada este pasaje. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Y leamos nuevamente eso, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí podemos despejar algunas de los ataques que se han levantado en algunos tiempos. Y dice, Jesucristo no es Dios. Él no murió tampoco. Y no es posible que haya resucitado. Él es un profeta. Él es un hombre como algunos que se levantaron en esa época. Inclusive, ¿verdad? Otras culturas lo ponen al lado de Mahoma, de Buda, porque dice que ellos tienen más o menos... No. El apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros. Esto no me lo inventé. Así como decía Pablo, este evangelio no es mío, no es de hombre, sino es evangelio del mismo Dios. Y él dice, no, esto nosotros no se lo hemos dado a conocer. Su venida no se lo damos a conocer porque yo me la inventé, ni porque hoy amanecí inspirado, en verdad, y me apareció un ángel y me dijo, no. Lo que hemos transmitido es algo, ¿verdad?, que no es, que viene de esta evidencia, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro es testigo ocular. Los hombres les gusta ver. Y esta porción está para aquellos que dicen, veo. ¿Dónde? Bueno, aquí está un hombre que nos está diciendo ese evangelio que estamos anunciando hoy también aquí. Él lo estaba anunciando en aquel entonces y él está diciendo a aquellos, esto no me lo inventé yo, ni ese día en la noche comí poroto y me hizo daño y soñé, ¿verdad? Y tuve un sinnúmero de malestares y aparecí y me salió esta idea, no tan fabulosa y fascinante, no. Esto, su majestad, yo la vi. Ojalá quiera Dios y su Espíritu Santo en esta mañana, esta palabra también le despeje alguna inquietud de algunos hoy, de que
Este Pedro vio al Señor. Es el mismo de lo que está hablando el Evangelio. Es el mismo que Dios lo llamó a ser pecador de hombre. Es el mismo que, verdad, le negó. Pero él dice, yo lo vi. No permita que su fe se menoscabe por cualquier tipo de corriente, externa o interna tal vez. Porque ella, la palabra de Dios, nos habla de principio a fin de Dios. Y ella tiene una respuesta para todas aquellas inquietudes que se puedan levantar a través de los tiempos y a través de los episodios de nuestra vida, porque también pasa. Dice y continúa diciendo, pues cuando él recibió de Dios ¿quién? Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Hay corrientes, no hoy, no de hoy, pero que se mantienen hoy, que dicen que Dios no es Padre, solamente ellos ven a Jesucristo, más nadie, ni Dios ni el Espíritu Santo. No comparten la Trinidad, no creen en la Trinidad. Y aquí Pedro nos está diciendo que él estuvo allí, en ese lugar, en ese monte, él escuchó cuando del cielo el Dios Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Testigo ocular de un suceso tan poderoso como este, que le da sentido y fortaleza a nuestra fe. La ha dado desde aquel entonces y la seguirá dando hoy. Amén. Inspiración. No es poca cosa, hermanos. Dice, sigue Pedro hablándonos, y nosotros oímos esta voz. Nótese que dice nosotros. Porque algunos dicen, ese Pedro nada más lo escuchó. No, el Señor cuando resucitó se mostró a muchas personas, dice la Escritura. Tuvo un tiempo, ¿verdad?, evidenciando de que Él había resucitado. A sus apóstoles y también a otros más. Y Él le está diciendo, yo oí esa voz. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Quién estaba ahí con Él? Pedro, ¿y quiénes más? Otros. Estaban allí y dan evidencia de que Dios Padre dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y ahora abre otro elemento importante. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo, queridos hermanos, primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Puede dar un aplauso al Señor por esa palabra. Santos hombres de Dios. Tenemos la profecía más segura. ¿A qué nivel? A un nivel tan que ella nos guía. Ella es una antorcha. Ella es una antorcha tan grande que en medio de la oscuridad no hay forma de que no ilumine.
No hay forma de que no guíe nuestras vidas, no hay forma de que no guíe nuestras decisiones, no hay forma de que no sea, ¿verdad?, la salida a nuestras angustias y a nuestras inquietudes más profundas. Porque desde aquel entonces, desde los antiguos profetas, nadie le pudo placer decir, bueno, es que esto no, sino que Dios dice esto. Y esto no fue hombre. Porque no tendría explicación para algunos, ¿verdad?, de los más escépticos, cómo es posible que 400, 600, 700 años antes haya, ¿verdad?, revelación tan exacta sobre el nacimiento de Jesús, sobre circunstancias que pasaron, ¿verdad?, en los evangelios. ¿Cómo es posible? Es posible porque es inspirada. Y te la dice el Dios que sabe lo que va a pasar. Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él lo conoce todas las cosas ante Él están desnudas, todo lo que nosotros en nuestro intelecto limitado no podemos darle explicación, Él la tiene. La palabra es inspirada. Nosotros en esta mañana debemos levantar nuestro espíritu. Debemos levantar, ¿verdad?, y a la altura de nuestras circunstancias y la altura del desafío que se está viviendo y que se ha de venir. Y ponernos a tono con su palabra. Buscar en ella, ¿verdad?, nuestra guía. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera tu camino. Sencillamente, si usted puede observar esa imagen, cada paso que doy debe estar iluminado por ella. Cada decisión que tomo debe estar iluminada por ella. ¿Cómo lo hago? Después que tomo la decisión, no antes que la toma. Cuando la tomaste ya no te alumbra la palabra. Y cuando tú vas en un camino que vas con una lámpara, ¿dónde pones la lámpara? ¿La pones al cielo? No, la pones delante donde tú quieres caminar para no equivocarte, para no tropezarte con ningún obstáculo, para ver un hoyo donde te puede lastimar, que te puede hacer caer, inclusive puedes perder hasta la vida. Ese lugar es el que ocupa para nosotros, lo que creemos en Jesús, su palabra. Los hombres, pues ellos han escogido otras cosas, pero nosotros no caeremos allí. Dice la palabra del Señor en Hebreos 1. Hermoso libro de Hebreos. Buscando con este tema despertar el deseo de cada uno de ustedes de inquirir, de buscar, de anhelar, de crecer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el autor en el capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer desde el inicio. Versículo 1, texto conocido, texto profundo, emocionante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Todo está ligado, todo tiene continuidad. Esto no está sacado de los cabellos. Los profetas anunciaron lo que nosotros estamos viviendo, anunciaron lo que le pasaría a Israel, anunciaron lo que viviría Jesucristo, anunciaron que todo ha estado en su palabra. Y no se contradice, dice muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Wow! Todas las cosas las sustenta con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Nos habló por los profetas, nos habló por su Hijo, nos sigue hablando a través de su palabra. Y Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra.
Hermano, en esta oportunidad, levántate a la altura de las circunstancias. Anhela su palabra. Los hombres buscan a través de la ciencia la salida. Buscan a través de los bancos seguridad para sus tesoros. La juventud busca en los placeres y en deleite muchas veces el escape y la respuesta al sentido de la vida. Otros en el trabajo, otros en profesiones y muchas cosas. El hombre busca y pone su confianza en esas áreas. Pero nosotros no. El pueblo del Señor tiene su confianza en su palabra. Bendita es su palabra. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Hoy, la invitación a cada uno de ustedes es de que recordemos siempre que la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Ella da vida. Creó todo lo que el hombre trata de poder explicar. Ella restaura, ella levanta muertos, ella sana cuerpos heridos, aún los hace regenerar. Ella ha actuado en tu corazón para que tú hayas pasado de la muerte a la vida. Y ella sigue actuando con poder, el mismo poder de aquel inicio. Hoy nosotros tenemos en la palabra del Señor el antídoto a todas las circunstancias que se levanten desde el inicio hasta el transcurrir de nuestra época, a todos los desafíos que ha vivido la humanidad. Dios ha dejado la llave y la respuesta, el antídoto y la dosis es su palabra. Ella es inspirada por Dios. Pongámonos sobre nuestros pies y oremos al Señor en adoración, buscando darle un cambio a nuestra condición, buscando que nuestra vida se acerque confiadamente a la respuesta que hay en su palabra. Si hay algo que Dios me quiere enseñar, me quiere mostrar, por medio de cual me quiere guiar, me quiere corregir, utilizará su palabra. Voy a llamar a los músicos. Vamos a adorar, vamos a alabar, adorar al Señor y vamos a pedirle a Él que haga una obra en nuestros corazones. La palabra no ha pasado de moda, nunca pasará. Todos esos libros que el hombre escribe estarán hasta atiburrar las bibliotecas. Su tiempo es finito, su aplicación es limitada. Pasará el tiempo y nadie los volverá a leer, ni aún de ellos se acordará. Pero nosotros tenemos en nuestras manos, y muchos de nosotros en nuestros hogares, ahora lo tenemos en audio, ahora lo tenemos en nuestros dispositivos, su palabra al acceso de todos, la del Dios que hizo los cielos y la tierra, la del Dios que le habla a los mares y deshace los montes con su mirada, al del Dios que cabalga sobre las nubes. La tenemos a nuestro acceso. Qué bueno es su palabra. Adoremos al Señor con corazón genuino y demos gracias, mostremos gratitud y también pidámosle a Él un cambio.